¿Por qué a los jugadores brasileros se los vende más caro que a los jugadores del fútbol argentino cuando están en Sudamérica? Esta es una pregunta que nos hacemos todos los futboleros y a veces es un poco difícil de entender, pero desde acá, desde Habla un Fútbol, me planteé realmente ponerme a investigar un poco el por qué. ¿Es real que los brasileros venden más caro que el fútbol argentino? Sí. Y con esto no estoy descubriendo nada, ya todos los que estamos en el mundo del fútbol y sabemos de esto, sabemos que un jugador brasilero se vende hasta a veces al doble o el triple que un jugador del fútbol argentino. Estamos hablando de los mejores jugadores o los jugadores con más potencial del fútbol argentino y del fútbol brasilero. ¿Cuál de los dos vende más caro? Y claramente vemos que los jugadores brasileros los pagan muchísimo más caros. Y por citar algunos ejemplos actuales y también de unos años atrás, vamos a ver algunas comparativas. Por ejemplo, todos lo van a recordar a Vinicius, que apenas tenía 17 años, todavía no estaba consagrado en el Flamengo y lo vendieron a Real Madrid a 45 millones de euros. Algo parecido también le pasó a Rodrigo, también en el Real Madrid. Él ya venía jugando con más continuidad, pero también lo vendieron a 45 millones de euros. Por el contrario, en Argentina, uno de los jugadores más caros que se vendió en el último tiempo fue Julián Álvarez, un jugador que ya estaba totalmente consagrado en River al momento de su venta y lo vendieron cerca de 21 millones de euros. Hay algunos medios que dicen que fue más, menos, obviamente estamos hablando de números aproximados porque nunca vamos a saber en definitiva justo cuánto es el número, pero a River le quedó cerca de 17-18 millones de dólares por el pase. Puede ser más, menos, repito, no me pongan en los comentarios, no, más, menos, no se saben las cifras definitivas, pero estamos hablando a valores mucho más bajos. Estamos hablando que lo vendieron a Julián Álvarez a menos de la mitad del pase de Rodrigo y de Vinicius. ¿Esto significa que Vinicius y Rodrigo son más jugadores que Julián Álvarez? No siempre es así. Obviamente estamos hablando de jugadores con proyección a largo plazo que en el corto plazo son buenos, ¿no? Estamos hablando de jugadores con muchísimo talento. Pero si hablamos de jugador por jugador, si Julián Álvarez sería brasilero, como existe el meme que lo habrán visto en muchas redes, si Julián Álvarez en vez de nacer en Argentina se llamaría Julián Álvarez de Sousa o Julianinho, ¿valdría 45 millones de euros? Probablemente sí. Y esto no tiene que ver tanto con el lugar donde nace, sino por varios factores que vamos a estar analizando a continuación. Pero esto no es algo tampoco de la actualidad. Quiero seguirle dando números antes de entrar en los detalles del por qué los futbolistas brasileros los venden más caros que los futbolistas argentinos. Si vamos años atrás, vamos a ver casos también que se vendían muy caros. Por ejemplo, en Brasil, Lucas Moura, año 2013, se fue del San Pablo al PSG por 40 millones de euros. Barcelona pagó 31 millones para contratar a Arthur, ¿sí? Recuerdan aquel jugador que la rompió toda en Gremio en el 2017. Y Gabriel Jesús, por ejemplo, pasó del Palmeiras al City por 16 millones. Esa fue una venta un poco menor en cuanto a números, pero también una venta muy cara de un jugador juvenil. Obviamente también queda muy por encima de cualquiera de todos estos la venta de Neymar, ¿sí? Se habla más o menos de unos 88 millones de euros, pero bueno, estamos hablando de un jugador de otra magnitud. Estamos hablando de un fuera de serie que se vendió a números exorbitantes. Por eso casi que lo dejo de lado. Pero si lo sumamos también a esto, es abismal la diferencia. Por el lado de Argentina, por ejemplo, nos tenemos que ir mucho más atrás, ¿no? En la década del 2010 no se vendieron tan caros, pero por ejemplo podemos hablar de Angelito Di María, un jugador crack a nivel mundial que tuvo una carrera espléndida. Lo vendieron de Central de Benfica solamente por 8 millones de euros. Gonzalo Higuaín, el Pipa, de Real Madrid pasó por 15 millones. Por ejemplo, otro crack más cercano a la época, un poco más contemporáneo a Lucas Moura y a todos los que nombré, Leandro Paredes, se fue de Boca por 6 millones de euros. Estamos hablando también de diferencias muy grandes. Ahora, si entramos en el por qué se vende más caro, bueno, tenemos que hablar de dos temas principales que marcan una diferencia clara, y dentro de esos dos temas podemos detallar un poco más en profundidad. Volvemos a decir, como digo en todos los videos, el fútbol es un reflejo de la sociedad, de las políticas, también a nivel país. Y Brasil es un país que está un poco más estable en la actualidad que Argentina. Ya sabemos que Argentina viene pasando crisis hace muchos años, sobre todo crisis económicas, ¿sí? Además de sociales, pero también crisis muy fuertes económicas. Hoy en día es mucho más fácil para un equipo brasilero poder retener a un jugador crack que a un jugador argentino acá en Argentina. Es muy difícil. Los equipos, por más que tengan una buena estructura, que compitan, es muy difícil a nivel económico poder sostener esos jugadores. Por eso hay muchos jugadores que prefieren emigrar a países más grandes, ni hablar de emigrar a Europa, ¿no? Hay muchísimos jugadores que prefieren eso. ¿Eso qué significa? Que hay jugadores que capaz que no llegaron al tope de despliegue, ¿sí? Que capaz que ya a los 20, 21 años quieren ser vendidos a Europa o a otras ligas por contratos muchísimo más caros. Esto habla mal del fútbol argentino, sí, habla mal, pero la realidad es que es muy difícil también para los equipos poder mantener eso con las estructuras que tienen en otros países. Vamos a ser honestos, si
si te viene a ofrecer la MLS un contrato de 10 millones de euros, para el jugador es muy tentador eso, sabiendo que acá a veces ni siquiera cobran los sueldos, sabiendo que se les debe a veces primas, sueldos, muchísimas cosas. Entonces hay jugadores que prefieren prevalecer a veces lo económico o lo familiar antes que seguirse quedando en un proyecto que solamente puede ser deportivo o afectuoso, ¿no? También un tema importante es para los equipos. Hay muchos equipos que están necesitados de tener plata porque tienen deudas o lo que sea, entonces casi que aceptan ofertas mucho más fáciles. Si viene un equipo y al fútbol argentino le ofrece 10 millones de dólares, probablemente hay muchos que lo agarren porque necesitan urgente plata, cuando capaz que en Brasil pueden tener una estructura de decir, no, para, no me alcanzan esos 10 millones, para mí mi jugador vale más y si no me lo pagás yo lo voy a retener al jugador, y eso lo hacen y lo cumplen. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante para que se entienda el por qué los futbolistas brasileros los retienen mucho más en Brasil y los pueden vender más caros. El segundo tema importantísimo que nosotros remarcamos mucho en el canal para los que nos vienen siguiendo, que es que la Liga Argentina con los últimos años se fue devaluando cada vez más. Y no es que es una obsesión nuestra por decir, pero a Bebu siempre le pega al fútbol argentino. No, todo lo contrario. Yo amo al fútbol argentino y me encantaría que estemos al nivel de las mejores ligas del mundo. Pero con el paso del tiempo se fue degradando esto. Malas decisiones dirigenciales, mala organización de AFA, desastres organizativos en general hicieron que la Liga Argentina pierda mucho valor. Por ejemplo, lo que hablo siempre acá en el canal, que la primera división argentina tenga 30 equipos no solo es perjudicial para nosotros, es perjudicial a nivel mundial. ¿Por qué? Porque habla que la Liga Argentina tiene menos competitividad. Al haber 30 equipos, probablemente 15 de esos equipos sean de categorías inferiores, ¿sí? O por lo menos 10 equipos son equipos que tendrían que estar en la segunda división, más 5 o 6 que están peleando por no descender, que significa que no juegan tan bien. ¿Qué significa esto? A nivel mundial, que la vidriera es mucho menos interesante. ¿Por qué? Como lo explica muy bien un artículo en el New York Times, que después voy a hacer un video hablando de por qué el fútbol argentino no solo vende más barato, sino que cada vez vende menos jugadores a las principales ligas. En este artículo del New York Times habla de por qué es tan difícil para los europeos negociar a veces en el fútbol argentino. El tema de que haya tantos equipos hace que pierda competitividad, y como bien lo dijeron en ese artículo, no es forma de comparar. ¿Por qué? Supongamos que viene el Benfica, Real Madrid, a un equipo comprador de Europa a buscar algún juvenil del fútbol argentino con mucha proyección. No es lo mismo comparar un partido, con todo el respeto del mundo lo digo, que juegue un Boca o River contra un Patronato, un Sarmiento, que la competencia va a ser mucho menor porque son equipos que claramente tienen una diferencia muy grande en cuanto a presupuestos, en cuanto a estilo de juego y demás. La diferencia es muy grande en cuanto al fútbol. Entonces capaz que un jugador estrella de River o Boca puede hacer tranquilamente ese día 2 goles, 3 goles, jugar, romperla toda, pero a veces no va a ser referencia porque la competencia es menor. Por eso, por el lado de Brasil, al ser una liga un poco más organizada, tiene sus problemas, pero es un poco más organizada que la liga del fútbol argentino, tiene mucha más competencia. Entonces eso significa que si un jugador la rompe en un Palmeiras, la rompe en un Flamengo, porque juega contra un Atlético Mineiro, un Corinthians, el equipo que esté bien en el momento, significa que es un jugador que está haciendo las cosas realmente bien, porque el nivel de competitividad es mucho más fuerte y tiene mucha proyección. Además de eso, también para los ojeadores a nivel mundial, los reclutadores que quieren comprar jugadores nacionales o de Sudamérica, también les es muy importante ver varios equipos. No tiene mucho sentido que haya 2-3 equipos en el fútbol argentino que estén realmente estructurados, porque el ojeador muchas veces viene focalizado por un caso puntual, por un jugador puntual, en este caso como hablamos un Julián Álvarez, Lautaro Martínez o cualquier jugador que la esté rompiendo, pero también hay muchos ojeadores que vienen a ver equipos en general. Por ejemplo, en Brasil pasa mucho eso, que hay un ojeador de algún equipo que va directamente a ver jugadores de esa liga. Entonces va a ver un partido del Corinthians, uno del Palmeiras, uno del Flamengo, uno del Atlético Mineiro, de los que quieras ver, porque dicen, ojo que hay muchos jugadores interesantes. Eso significa que también va a tener más vidriera y capaz que un reclutador va en búsqueda de un jugador, pero termina quedándose con otro que le termina dando garantías o una posición interesante. Eso es muy importante y acá en Argentina no pasa. Hay muy pocos equipos que puedo decir, pará, vamos a ponernos a ver porque tiene 3-4 promesas muy interesantes. Hay muy pocos. Y volvemos a lo mismo, la competitividad es mucho menor dentro de Argentina. Eso no significa que un River, Boca, un Talleres, un Defensa y Justicia que tengan una buena temporada o cualquier equipo que esté bien en el fútbol argentino pueda competirle mano a mano a Brasil. Ese es para otro video, de hecho ya hicimos muchos videos en el canal hablando de eso. Ahora lo que digo, que la competencia interna del fútbol argentino es muy menor a lo que era años antes y eso lo ven a nivel internacional y eso nos perjudica.
Y otro tema importante que también sería el tercero, que para mí es un eje principal, son las proyecciones de inferiores. El trabajo que se hace en las inferiores. Que este es un tema también largo y delicado para hablar. Que yo siempre fui muy elogioso de los profesionales argentinos. Yo creo que hay muy buenos profesionales argentinos, directores técnicos, preparadores físicos, nutricionistas, ojeadores, gente de scouting, gente que realmente hace cosas bien y todos los profesionales que trabajan. Pero la realidad es que no tienen un apoyo a nivel clubes o a nivel dirigencial de AFA para que puedan ejecutar mejor su tarea. ¿Esto qué significa? Que Argentina tendría que invertir muchísimo más en infraestructura de juveniles, muchísimo más en profesionalizar justamente a esos profesionales que trabajan. No puede ser que haya entrenadores infantiles o juveniles que no cobren un sueldo, que lo hagan por el amor al arte, por el amor al fútbol. No tiene sentido. Eso le hace mal al fútbol argentino. Porque en otras partes del mundo, ni te comparo Europa, ni te comparo los países más desarrollados, que eso ya lo tienen, pero desde el nivel más bajo, lo tienen súper desarrollado. Por eso cada día también hay otras ligas que prefieren directamente reclutar jugadores de sus propios países, porque ya avanzó muchísimo las formativas. Ahora, el fútbol argentino, el fútbol brasilero siempre va a emigrar talentos, porque estos son países ultra futbolizados. En Argentina, en Brasil se respira fútbol todo el tiempo. Nene, nena, sale apenas nacen jugando a la pelota. Eso ya significa que va a haber talento. Ahora, el talento vos lo tenés que acompañar con trabajo, y ese trabajo sale del trabajo que se hace en inferiores. ¿Qué pasa si no hay infraestructura? ¿Qué pasa si no hay campos de juego en buenas condiciones? Si no hay pelotas, si no hay buenas condiciones de trabajo, significa que el jugador va a llegar mucho menos formado a las primeras instancias. Entonces se va a ver una diferencia bastante grande entre un jugador y otro. Eso no significa que a lo largo de su carrera pueda explotar, todo lo contrario, pero estamos hablando que cada día hay una diferencia más grande con los otros países que sí están invirtiendo y sí están generando cosas buenas para mejorar el fútbol, que en Argentina a veces nos quedamos. Ojo, no hablo de todos los equipos, hay muy buenas proyecciones, ya lo hablé en varios videos del canal que lo pido que lo vean, hablé de Talleres, hablé de Defensa, podría hablar tranquilamente de River, que creo que River es el mejor sin lugar a dudas de los últimos años en cuanto a proyectos, pero también quería darle espacio en el canal a otros equipos que capaz no se hablan tanto, como fue Talleres, Defensa, y también obviamente los equipos primarios del fútbol argentino, que tienen una capacidad financiera mucho más grande que capaz que un equipo que la viene remando categoría a categoría, ¿no? Ahora, creo que Argentina, para volver a competir a nivel mundial con los jugadores, para que los jugadores argentinos salgan cada vez más, tendría que prestarse mucha atención a todas estas cosas. El fútbol argentino en general tiene que trabajar mucho más para poder crecer cada día más y volver a ser un equipo y un país competitivo, ¿sí? Así que amigos, espero que les haya gustado este video. Los leo como todos, a ustedes los leo en absolutamente todos los comentarios. Les pido que me dejen sus comentarios y también si les gustó el video lo dejo con más para que vayan a ver en el canal. Dale, pasen y vean.